Bien, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a la Dirección General para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría del Bienestar para estas sesiones de charla sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género. Mi nombre es Claudia Solabarrieta, soy investigador, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina en CEU, y me han pedido que para la sesión de hoy hable un poco acerca de los determinantes sociales del embarazo planeado entre las adolescentes en México. Les va a llamar la atención el título del embarazo planeado porque uno en México tiende a pensar en el embarazo adolescente como un embarazo no planeado. Pero a lo largo de los próximos minutos trataré de dar una descripción de lo que dice la literatura en relación a las intenciones reproductivas de las adolescentes en nuestro país. Bien, voy a empezar con un pequeño video que se llama El efecto de la niña. Más adelante hablaré de esta distinción entre un embarazo planeado versus un deseado, que es siempre como una discusión en el embarazo de los adolescentes, ¿no? Uno siempre tiende a pensar que los embarazos en este grupo de edad, sobre todo porque son el grupo de edad, son el grupo etario que tiene una tasa de fertilidad más alta en todos los grupos de edad en México, son no deseados, ¿no? Las intenciones reproductivas del embarazo adolescente, las dimensiones sociales, culturales, educativas y a manera de conclusión, algunos hallazgos de investigadores en el campo del embarazo adolescente en México. Bien, voy a empezar con el video. En Gaia expandimos nuestro catálogo. Hoy tenemos nuevas posibilidades. No importa tu estilo. Ah,
Bien, a continuación hablaré de hallazgos regionales en embarazo adolescente. Estudios de la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia llevaron a cabo encuestas entre jóvenes adolescentes embarazadas en los siguientes países: Cuba, República Dominicana, Salvador, México y Panamá. Lo que querían explorar los investigadores es cuáles eran las intenciones reproductivas de los últimos 2 años de estas 4.200 adolescentes. Y lo que encontraron es que la proporción de las adolescentes que habían reportado desear su último embarazo fue 80% en Cuba, 37.6% en Panamá, la mitad en México, el 50%, El Salvador y República Dominicana. Y lo que concluyeron los investigadores es que las adolescentes que tienen menor escolaridad, mayor edad, que están casadas, cohabitando o tienen menor paridad, tenían más probabilidad de ser un embarazo. Esto nos lleva a pensar que es necesario implementar servicios que permita a estas adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y que les permita desarrollar futuros más saludables y satisfactorios que no necesariamente incluyan un embarazo a una etapa tan temprana. Este otro estudio se hizo entre niñas de origen mexicoamericano en Estados Unidos, y también lo que buscaba era explorar cuál es el contexto sociocultural que tienen estas madres adolescentes nacidas en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, acerca de los embarazos tempranos. Fue un estudio que incluyó a 205 participantes, ¿no? Y lo que se les preguntaba era si tenían actitudes más favorables, cuáles eran sus ingresos, si habían tenido apoyo durante el embarazo y cuáles eran sus expectativas educativas, ¿no? Lo que se dieron cuenta es que las adolescentes que tenían un proceso de aculturación moderado, es decir, aquellas adolescentes que sí vivían en Estados Unidos y sí habían de alguna forma permeado en ellas la cultura norteamericana, tenían una capacidad parental un poco más elevada, tenían una autoeficacia para el cuidado de los hijos, ¿no? Y aquellas que tenían niveles de aculturación baja, es decir, los que tenían menores ingresos, los que no habían tenido apoyo durante el embarazo y tenían pocas expectativas educativas, tendían a tener actitudes más favorables en relación al embarazo adolescente. Lo que esto nos dice es que una joven que tiene poca red de apoyo, poca escolaridad, y pocas expectativas educativas y laborales, va a tener una actitud más positiva en relación al embarazo. Es por esto que es importante desarrollar intervenciones para pensar en estos grupos de riesgo, porque como ya vimos en el video del efecto de la niña, está bien documentado que las hijas de madres adolescentes tienen factores de riesgo que se llama la salud binomio madre-hijo. Son niños que probablemente tienen bajo peso al nacer, las madres no acuden necesariamente a control prenatal de manera regular, y en general una edad tan temprana para un embarazo no es buena ni para la madre ni para el producto de la concepción. Bien, les hablaba yo un poco de esta distinción entre un embarazo que es deseado versus uno que es planeado. Muchas veces los investigadores que hacen estudios sobre embarazo adolescente, es muy difícil para un adolescente decir que ese embarazo no fue planeado, ¿no? Y los adolescentes tienen distintos perfiles y conductas reproductivas y tienen diferentes ideas de intencionalidad, ¿no? Y lo que se ha visto es que su percepción subjetiva de lo que es un embarazo deseado ha sido poco explorada, ¿no? Entonces, lo que hay que realmente pensar es cuáles son los ejes temáticos de este embarazo que es deseado en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes tienden a tener una visión de la maternidad que es bastante positiva. Tienen esta ambivalencia, este fatalismo: si no tengo este embarazo, si no lo llevo a término, me va a pasar algo muy mal. El entorno social tiene un efecto también muy importante en ellos, sienten el estigma de estar embarazados, frecuentemente no pueden continuar con sus estudios, ¿no? Y lo que se ha visto es que frecuentemente las madres de estos adolescentes fueron también madres a edades muy tempranas. Entonces, esto lo que nos dice es que hay una especie de transmisión generacional de esta percepción de que un embarazo temprano no es una muy mala idea, ¿no? Al contrario, es una buena idea.
Este estudio indica que el 15% de todos los embarazos adolescentes entre los adolescentes son planeados. O sea, este es un porcentaje relativamente alto, ¿no? Y en general no se sabe muy bien de por qué un adolescente elige un embarazo, ¿no? O qué significa para un adolescente estar embarazada. Y entonces lo que se ha documentado es que las adolescentes tienen esta idea de querer ser percibidas como una persona más adulta, que van a tener más responsabilidad, que van a ser independientes, que van a lograr una madurez, ¿no? Y hay toda una trayectoria y una historia de haber deseado el embarazo y este rol materno, ¿no? Muchas adolescentes reportan que nunca tuvieron nada propio, ¿no? Y que esta es la primera vez que van a tener algo que cuidar, ¿no? Y el embarazo de alguna forma es un paso natural en su vida o en su relación de noviazgo, ¿no? Antes se hablaba de la prueba de amor, creo, y creo que ahora la prueba de amor es no que te digan si quieres ser su novia, sino es ahora que pueden tener un hijo con esa pareja, ¿no? Y es importante que el personal de salud que atiende a estas adolescentes entienda que no todos los embarazos adolescentes son consecuencia del error, muchos sí son planeados y sí son deseados. Y esto es algo bueno, que el sector salud tiene que contender porque más allá de lo que implica tener un embarazo a una edad tan temprana y las expectativas tanto para las madres como para el producto, que no son nada sencillas, ni siquiera para las madres que no son adolescentes, es difícil de contemplar, sobre todo en un país como México, que tenemos la tasa de embarazo adolescente más alta de todos los países miembros de la OCDE. Bien, volviendo al tema de lo que el personal de salud debe de saber, es que este 15% de la población adolescente sí planea sus embarazos. No es un error, no tomaron el anticonceptivo, no es que no quisieron tomar el anticonceptivo y más bien lo que se planea es que el sector salud debe tener las herramientas para atender a las madres adolescentes en esta etapa de transición, ¿no? Eh, Idealmente se podría dar consejería sobre dónde pueden vivir, cómo se pueden adaptar al embarazo, si van o no a permanecer en la escuela, cómo podrían mejorar su rendimiento académico o cómo pueden trabajar para ser proveedoras de familias, ¿no? Y es importante atender todas las necesidades de las madres adolescentes y de los desenlaces del parto. Bien. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Como ya se vio en el video inicial, bueno, una niña que está teniendo un niño, ¿no? Tiene todo tipo de consecuencias para su salud física, emocional, para su rendimiento académico, laboral. Una niña que abandona los estudios en segundo de secundaria, primero de secundaria, va a tener un rendimiento laboral y académico, pues, bastante por debajo del promedio, ¿no? Entonces, este estudio lo que hizo fue evaluar los efectos de los embarazos que no estaban, que no eran deseados, los que sí eran planeados, y hay esta cosa que se llama el embarazo, que no lo querían en ese momento, pero sí lo querían después, que no es ni el deseado ni el no planeado, sino es simplemente es una cuestión de temporalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante predecir la asistencia a control prenatal? Bueno, pues porque en el control prenatal es donde se van a identificar los factores de riesgo para partos que pueden ser potencialmente peligrosos, como les insisto, para la madre y para el producto de la concepción, ¿no? Entonces, se valoran las encuestas que son como la ENSANUT en 30 países en África, entre el 2006 y el 2015, ¿no? Y lo que encontraron es que casi el 75% de todos los embarazos a lo largo de todos estos años, ¿no? Que son casi 8 años, fueron planeados, ¿no? Y los no planeados eran muy bajitos, eran 7.43 en Burkina Faso, que es el país más pobre en el continente africano, a 41.33 en Namibia, ¿no? Y los no deseados también fueron frecuentes en Suazilandia y menos frecuentes en Nigeria, ¿no? Lo que vieron es que la asistencia temprana a control prenatal fue de 37%, ¿no? En todos los países y el número de visitas a control prenatal fue óptimo. En general, los embarazos no planeados o no deseados reportaron menor asistencia a control prenatal. La razón por la cual es importante documentar y mapear la asistencia a control prenatal es que muchas veces las niñas que o fueron coercionadas a estar embarazadas o son víctimas de violencia sexual de algún tipo, generalmente no acuden a consulta. Y lo que sí se ha visto es que las madres adolescentes y las adultas que son víctimas de violencia basada en género
tienen muy mala adherencia a los controles prenatales y simplemente asisten en muchas ocasiones una vez antes de ir al parto, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en los adolescentes? Esta es la reunión global de activistas que se llama Women Deliver. En el 2018, perdón, en el 2019, esta conferencia global se enfocó en las adolescentes y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que el reto más importante para los derechos y para la salud de las niñas y de los adolescentes era la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, es una conferencia donde asisten casi 6,000 líderes a nivel global, activistas, académicos y periodistas de más de 150 países, ¿no? ¿Y por qué es importante promover la salud y el bienestar de los adolescentes? Bueno, porque en la medida en que se promueve esta salud y este bienestar, las adolescentes tienen como un abanico y un panorama de opciones para su vida que van más allá de una decisión reproductiva como puede ser embarazarse. Les decía que las dimensiones del embarazo adolescente son muy complejas, tienen factores culturales, educativos, sociales y psicológicos, ¿no? En el caso específico de México, hay un bagaje cultural muy importante que rodea la maternidad y el valor que tiene la maternidad en nuestro país, ¿no? Como les decía, los niveles educativos de estas jóvenes adolescentes tienden a ser menores entre los grupos poblacionales que reportan tasas de embarazos adolescentes más altas, ¿no? Psicológicamente hay esta idea de que una mujer a cualquier edad está apta para ser madre, y socialmente, sobre todo en entornos más desfavorables o en entornos rurales, hay mucha presión social por parte de la familia y por parte de la comunidad para que estos embarazos se lleven a término, para que no haya interrupciones del embarazo y para que ni siquiera se contemple la posibilidad de interrumpir un embarazo. Como les decía, nuestra región, América Latina y el Caribe, tiene tasas increíblemente altas de embarazo adolescentes. Y digo increíblemente altas en comparación con otras regiones del mundo como África, que no son necesariamente economías intermedias, pero para el tipo de economías que tenemos en nuestra parte del mundo, nuestras tasas de embarazo adolescente son por mucho más altas de lo que tendríamos que tener, ¿no? Entonces, por eso es que la Organización Panamericana de la Salud continuamente hace reportes y hace proyectos y lo que hacen es acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo adolescente en América Latina y el Caribe. Bien, el abandono escolar entre adolescentes que se embarazaron es alto. En Chile la prevalencia es del 17%. Hay una asociación muy clara entre estar embarazado y abandonar la escuela, ¿no? En este estudio de Chile, ¿no? 86 adolescentes habían desertado antes y 130 durante el embarazo, ¿no? El rezago académico es común en ambos grupos, pero es más alto en las que desertaron antes del embarazo. Y bueno, lo que citan como motivo para abandonar la escuela son los problemas financieros, ¿no? Y es importante pensar que el 70% de estos adolescentes no tienen actividades educativas, laborales o recreativas. Son adolescentes que están cursando un embarazo en ausencia de todo este tipo de actividades, que es realmente lo que hace que un adolescente se mantenga insertada en su comunidad, en su familia, en su entorno, ¿no? Bien, como sabemos, pues, bueno, Chile es un país muy conservador en el cono sur, pero de todos modos la vergüenza es un factor muy importante entre estas jóvenes, ¿no? Y las causas de deserción es vergüenza y complicaciones obstétricas durante el embarazo que las hace abandonar la escuela, ¿no? También es importante que el nivel de escolaridad de ambos padres es bajo, ¿no? Y las adolescentes que desertan en edades más tempranas son un grupo más vulnerable, porque son las jóvenes que, como les decía, no van a tener oportunidades educativas, no van a tener oportunidades laborales, simplemente porque su nivel de escolaridad va a ser bajito.
Bien, como el rezago educativo es un campo de estudio muy importante en el tema de embarazo adolescente, ¿no? Este estudio, un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Hizo un análisis de la encuesta nacional de salud, la ENSANUD, y lo que quiso caracterizar fue las adolescentes que han tenido algún embarazo y analizar su asociación con el rezago educativo. Analizaron a casi 2.000 mujeres de 12 a 19 años, ¿no? Que habían iniciado su vida sexual, habían tenido un embarazo, ¿no? Y lo que encontraron es que casi el 80% de las adolescentes habían abandonado la escuela, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Que haya políticas públicas que de alguna forma logren atender este problema para que las niñas puedan permanecer en la escuela, para que se reduzca el rezago educativo en adolescentes, ya sea las que tienen hijos y las que no tienen hijos, ¿no? Porque si el 80% es simplemente inaceptable. Otra cosa que también es muy importante este es un reporte de una ONG internacional que se llama Save the Children y se llama Embarazo y Maternidad en la Adolescencia. Y lo que sabemos es que los niveles de exclusión que sufren las madres a nivel global es enorme, ¿no? México es uno de los países en donde los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes ameritan ser resaltados, ameritan ser ejercidos, ¿no? Como les decía, como país miembro de la OCDE, es la que tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes, ¿no? Y si bien se han logrado reducciones importantes, ¿no? Este incremento, esto es prepandemia, porque la mala noticia es que durante la pandemia y la falta de acceso a métodos anticonceptivos hubo un repunte en el número de embarazos adolescentes, ¿no? Lo cual es otro tipo de problemas que siempre vienen acarreando los adolescentes de grupos vulnerables. Bien. Se preguntan si la maternidad en niñas es algo aspiracional, ¿no? Y lo que se han preguntado es qué ha pasado en América Latina y el Caribe en los últimos 25 años y por qué el embarazo en niños menores de 14 años ha ido al alza, ¿no? En esta parte del mundo. Eh, Hablábamos de la perspectiva institucional, de los riesgos a la salud, del binomio madre-hijo, los factores socioculturales, que son una realidad cotidiana para estas niñas, para estas familias, ¿no? Y creo que sí es importante conocer con mayor profundidad los contextos y los valores que influyen en el ejercicio de una maternidad temprana, ¿no? Son población que tiene diferentes orígenes socioculturales, ¿no? Que pertenecen a la clase media, media baja, generalmente son población indígena, población mestiza, ¿no? Y hay localidades que ya están claramente mapeadas y distribuidas y cuyo índice de embarazo infantil, que ahora le llaman así al embarazo muy precoz, al de menor de 14 años, ha ido en aumento. Bien, este estudio que se llama Maternidad en Niñas, ¿no? Muestró a todos estos estados, es una representación regional. Participaron 117 niñas embarazadas, sus madres, sus familiares, sus amigos, ¿no? Actores clave y personas que no tienen ningún parentesco con estas niñas, ¿no? Y cuando empiezan a entrevistar, lo que se dan cuenta es que los temas de sexualidad parece que no son relevantes para estas niñas que se embarazan, ¿no? Este hallazgo nos pareció tan llamativo que llevamos a cabo un proyecto sobre conocimiento de métodos anticonceptivos en primaria, ¿no? En varias escuelas en Oaxaca, y lo que encontramos es que efectivamente los temas de sexualidad en los libros de texto se dan de forma que es poco clara para los maestros, para los niños, los padres frecuentemente tienen poco conocimiento, los niños obtienen en internet lo que buenamente entienden, ¿no? Y que esta información está desfragmentada, que no tiene contexto, ¿no? No hay una asociación entre qué es la sexualidad, qué es el embarazo, qué es la maternidad, ¿no? Y lo que es muy, muy importante es que el valor social de las niñas antes y después de ser madres va en aumento, ¿no? La maternidad sí en nuestro país es un símbolo y sí tiene una significación muy importante para las niñas en estos contextos de pobreza, de exclusión y no necesariamente de contextos rurales, pero algunos sí son de contextos rurales. Otro estudio
era conocer los planes de vida, cuáles son las motivaciones y las creencias de estas niñas menores de 17 años sobre el embarazo adolescente, ¿no? Este es un estudio que llevaron a cabo en España, un estudio cualitativo, ¿no? Niñas, adolescentes embarazadas entre 14 y 16 años, ¿no? Y lo que encontraron es lo mismo, el contexto familiar y cultural tiene un peso muy importante en la toma de decisiones sexuales y reproductivas, ¿no? Las adolescentes que no planean su embarazo perciben una responsabilidad relativa, tienen un conformismo, una resignación y tienden a racionalizar, ¿no? Diciendo que sí es deseado y que incluso es planeado, ¿no? En este mismo estudio de España, ¿no? No tienen una idea muy clara de lo que es ser madres adolescentes o cuál va a ser su rol como proveedoras, ¿no? Y lo que concluyen los investigadores es que el contexto familiar y de socialización está basado claramente en una distribución de roles en función del género, ¿no? Y en el cual las mujeres son pues, las cuidadoras, ¿no? Y esto está muy internalizado por las jóvenes adolescentes, ¿no? Y pues lo que se ha visto es que las motivaciones para el embarazo adolescente es que tal parece que no tienen con mucho control sobre de su futuro, poca autodeterminación, ¿no? Y es un poco como que las circunstancias son las que deciden, ¿no? Un poco como que la vida me puso en este camino y bueno, ya estoy embarazada y bueno, lo que sigue. Es importante hacer esta distinción porque uno tiende a pensar que los embarazos adolescentes solo son de países de ingresos bajos o de ingresos medios, pero este estudio es un estudio interesante porque aquí lo que estudiaron en países de ingresos altos, ¿no? Es cuáles eran los factores que influían para que un adolescente planeara un embarazo, ¿no? Entrevistaron a 41 mujeres y a 10 hombres, ¿no? Que reportaron haber planeado un embarazo, ¿no? La mayoría no estaban relacionados con el deseo de tener un hijo, pero estaban determinados por su contexto familiar y su situación actual, ¿no? Los adolescentes pensaban la maternidad como una oportunidad, ¿no? Que podían controlar, que era una opción para cambiar su vida, para obtener independencia y una nueva identidad, ¿no? Ahora no iban a ser adolescentes, iban a ser padres, ¿no? Es importante esta idea de que ahora sí, en un mecanismo como de compensación, ellos sí van a tener una familia armónica, ellos sí van a tener un sentido de satisfacción, ¿no? Y consideran que la maternidad es preferible a un trabajo sin futuro, prefieren ser padres o madres que trabajar en el Oxxo, ¿no? Los padres dieron razones similares para planear un embarazo, citan a la falta de una figura paterna, ¿no? Y ellos sí quieren ser una presencia en la vida de sus hijos, ¿no? Y dicen que su vida sería peor si no fueran padres, ¿no? Porque dicen que serían insertos en familias disfuncionales, que serían infelices, que su vida no tendría sentido, ¿no? Y para algunos incluso llegarían a abusar del alcohol y de las drogas, ¿no? Y los embarazos planeados tienden a racionalizarnos como una elección racional, ¿no? A diferencia de otras alternativas, esta sí está bajo su control, ¿no? Es algo que sí pueden controlar, no controlar si se van a graduar de la prepa o de la secundaria o dónde van a trabajar. Bien, esta fue una campaña muy interesante, es una colaboración entre ARIN Mujeres, el Ministerio de Salud Pública, el Mexicano de la Juventud, MEXFAM, CONAPO, ¿no? Sobre dudas para métodos anticonceptivos para niños y adolescentes, ¿no? Lo hicieron, como ustedes pueden ver, en un diseño muy llamativo, muy colorido, ¿no? Porque lo que se ha visto es que la información que tienen los jóvenes sobre métodos anticonceptivos es muy deficiente. Hay mucho estigma en relación al conocimiento de métodos y un ejercicio de la vida sexual, aun cuando claramente la están ejerciendo, y de ahí la cantidad de embarazos en jóvenes. Bien. Y esto, a manera de conclusión, es que ya sabemos que los adolescentes no usan los métodos anticonceptivos, ¿no? Y que la demanda insatisfecha es alta, ¿no? Los jóvenes no asisten a las farmacias, no asisten al sector salud. Seguramente muchos han oído de servicios amigables para jóvenes, de salud reproductiva, ¿no? Y es indudable que la fecundidad y el embarazo de los jóvenes en México ocurre de manera primordial
en los hogares más pobres, ¿no? Entre aquellas mujeres que disponen de oportunidades de desarrollo personal limitadas o nulas. Y esto es de dos investigadoras del Colegio de México, Claudia Stern y Catherine Menkes, ¿no? Esta es la cita del trabajo que llevamos a cabo en Oaxaca, ¿no? Donde se documentó que el Internet es una fuente confiable de información sexual y reproductiva, más que los maestros, más que los padres, ¿no? Lo cual también es preocupante porque no todo el Internet fue creado igual. Y por otro lado, muchas mujeres adolescentes de los tratos más desfavorecidos no consideran, no problematizan el embarazo a temprana edad, especialmente si están casadas o unidas, ¿no? Pero también es importante que hay un porcentaje elevado de embarazos no deseados en estos estratos, ¿no? Cerca del 40%. Y es importante esto porque estos embarazos no deseados no van a culminar en una interrupción legal del embarazo, que en el caso de la Ciudad de México, de muchos otros estados en México, ya es permitido dentro de la ley, dentro de las primeras 2 semanas de gestación, pero los adolescentes no son un grupo de edad que acceda a servicios de interrupción legal del embarazo, ¿no? Lo cual nos lleva a mejorar la educación sexual de los adolescentes y atender sus necesidades. Este es un artículo de Catherine Menkes del Colegio de México que se llama El embarazo de los adolescentes en México es deseado. Muchas gracias y para concluir, la Facultad de Medicina tiene un programa de prevención de embarazo en adolescentes. Esta es la información y muchas gracias. Este tema que usted tocó de embarazo en las adolescentes, definitivamente repercute pues en su futuro, ¿no? Tanto puede ser un riesgo de salud, de educación, en la cuestión académica, no alcanzar un buen nivel académico y esto pues bueno va a repercutir también en el futuro, en su productividad, en el trabajo. Y bueno, si esto lo trasladamos a nivel nacional, pues bueno, también son costos para el gobierno en un futuro, ¿verdad? El costo de salud, la baja productividad por parte de la población. Entonces, pues sí hay que tomar acciones pertinentes para pues concientizar y pues tratar de evitar o mejorar la situación de estas adolescentes, ¿no? Agradecemos mucho su participación, fue una excelente ponencia.